Y es inevitable la politización de las figuras de los Lioneles. Es inevitable la politización de las figuras de Messi y de Scaloni. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos del jugador y del director técnico, estamos hablando de liderazgo. Y cuando hablamos de política, hablamos de liderazgo. Por eso se politiza. Es directa la politización. Y además es tan masiva la influencia de la selección argentina, a escala planetaria incluso, que el espejo no es una opción. Es casi que se impone, es casi automático. Fíjate que la primera reflexión le salió así, al pasar, a Milei, cuando habla por primera vez de la selección, el presidente, cuando considera que Scaloni podría perfectamente dar cátedras en las mejores escuelas de negocios. Sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria. Porque, digamos, tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera. De hecho, yo estoy convencido que el día que Scaloni decida dejar de ser técnico de fútbol, tranquilamente cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo lo va a contratar en la escuela de negocios para dar clase de liderazgo. Y a ver, el hecho de que el que haga este comentario no sea, no sé, un editorialista de un diario, un analista deportivo, sino un presidente, ya eso es político. ¿Se entiende? Y que aparte agregue el elemento de egos de superestrellas, porque los presidentes tienen que administrar mucho ego de los equipos y propio, de todo, porque es una batalla con lo que el poder le hace a la mente, ¿no? Porque a veces la desborda, porque le cambia las escalas de percepción, ¿no? Entonces decir esto para Milei es mucho, es un montón. Quizás es algo que él mismo sueña en algún momento posterior a la política, dar clases en universidades o en escuelas de negocios del mundo. Pero es en el espacio kirchnerista donde las figuras de estos dos líderes empáticos se vuelven todavía más refractarias. En apariencia digo, hay como una clave ideológica en las críticas que surgen de ese espacio y que buscan ubicar peyorativamente, con intencionalidad, deliberadamente, a Lionel Messi en un lugar desclasado, ¿no? Incluso forzando una extemporánea comparación con Diego Maradona y por momentos con conceptos muy ofensivos, muy difamatorios, que uno no relaciona para nada con la figura de Messi, que no es conflictiva como hubiera pasado con Maradona, que le encantaba buscar lío, buscar pelea. Y solo elegí un fragmento de las afirmaciones de la biógrafa de Cristina Kirchner, que es Sandra Russo, una ex 678. Escuchen. Me parece que hay que recuperar además la suerte que tuvimos de que también Diego haya sido argentino y que haya tenido características tan distintas a Messi, que se crió en España, que viene de una familia humilde pero no villera, que ha tenido protección institucional, aunque sea del Barcelona, pero la ha tenido, que fue protegido, que fue cuidado. Es una historia completamente distinta a la de Maradona. Maradona tenía su origen cargado sobre las espaldas y nunca en la vida se lo sacó. Es algo tremendo. ¿Sabes que hay como maldad en lo que afirma? Porque es muy injusto lo que dice. ¿Cómo una persona de las características de Messi puede generar esto? Yo creo que no tiene que ver con Messi, tiene que ver con esa usina de pensamiento, básicamente. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo trato de entender esto? Y me parece que los valores que transmite el jugador de la selección, el número 10, generan un cortocircuito. ¿Saben dónde? En el universo antimérito del kirchnerismo. Ahí es donde revienta como agua y aceite, ¿no? Como dos elementos que chocan esta cuestión. Porque Messi demuestra que se puede ser el mejor y se puede ser bueno. Entonces les impide demonizar al mejor. Se puede ser exitoso, se puede ser millonario, pero también se puede ser querido y generoso.
Entonces ahí ya no pueden demonizar al exitoso, al millonario. Pero creo que lo peor de todo es que Messi no está alineado con ellos. Entonces significa que todo lo que representa contradice a los que por mucho tiempo se sintieron los dueños del pueblo, del sentir popular. Entonces Messi los amenaza. No vaya a ser que la gente un día de estos quiera ser como Messi, que no es resentido, que se esfuerza por ser el mejor, que no se sube al pony. También creo que hay en el reflejo, y distinto, pero hay un matiz de incomodidad también para el actual gobierno. Pero viene por otro lado. Porque Scaloni y Messi muestran liderazgo empático que no necesita construir conflicto, ni ira, ni enojo para conducir. Incluso generando comprensión cuando fracasan. Los tipos lloran, piden perdón, no se declaran los mejores a pesar de serlo. Ya sé, nadie dice que la lucha de poder o la lucha por el poder en un país como Argentina no haya tenido la necesidad de un estilo como el de Javier Milei con la motosierra en el momento en que apareció para interpretar la indignación y el basta a un estado de cosas. Pero yo decía, ¿sigue siendo el mismo momento? Y creo que la respuesta está en el propio gobierno, que discretamente empezó a acercarse a las formas en algunos andariveles de su administración. ¿Qué sé yo? ¿No es eso lo que hicieron sin decirlo explícitamente desde que salió Adorni de escena? ¿No? Y cambiaron un vocero que se había subido a la prepotencia por otro que cuando se subió al micrófono lo primero que dijo es presentarse como alguien humilde y responsable, que es lo que hizo Adrián Rabier. Bienvenidos. Quiero empezar por agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, por la confianza que ha depositado en mí, designándome como su vocero presidencial. Asumo este compromiso con humildad y responsabilidad. Tomemos otro caso. Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete, Fabián Fernández, el nuevo secretario de prensa. Son dos estilos dialoguistas que llegaron para tender puentes, uno con el resto de la política, el otro con los periodistas. Entonces hay un registro del gobierno también acercándose a otro estilo. Esto no pasó por el Mundial, no lo estoy conectando con el Mundial. Pasó casi a la par y no es consecuencia de algo que ocurra en el fútbol. Pero ¿saben qué pienso? Que es imposible que la presencia magnificada del estilo de la selección argentina y de su director técnico no permee, no solo en las cúpulas dirigenciales de todo tipo, la política, las empresas, las bases, la calle. Miren, ayer hubo 2 escenas que dieron la nota de esto, muy interesantes. Una es una locura. Es un acto del 9 de julio en una escuela primaria donde aparece Nacho. Nacho es un nene que está actuando en el Día de la Independencia personificando a uno de los patriotas del 9 de julio que declara que se rompieron las cadenas con España y mientras hace su speech, que lo debe haber tenido estudiado, empieza a decir y ahora vamos por la 4ª y viva la selección. Y era un plato el nene, porque el nene le salió del alma unir en el mismo discurso a los patriotas de la independencia de 1816 con el equipo de Scaloni. ¡Sí! ¡Somos independientes! ¡Somos libres de España! ¡Libres para decidir nuestro propio destino! También para construir nuestra patria y con orgullo proteger nuestra bandera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la 4ª! Y ahí le sacaron el micrófono y dicen, no, eso no estaba, le dicen. Que fue de guión. Claro, pero él encara, empieza y todas las palabras eran del speech. Claro. Y defender nuestra... Y ahí le salió, le empezó, arrancó con todo. Bueno, y el otro ejemplo, que en algunos sectores no cayó bien, es la mención que hizo el arzobispo,
porteño, Jorge García Cuerva, apelando a la figura de Messi y llamando a la Unión Nacional y a ponerse la camiseta. Hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales. Y cito: demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén. Bueno, y yo decía, a ver, para ponernos en términos de análisis crítico, ¿está mal que se cite a Messi en el Te Deum? ¿Lo están usando? ¿Qué quieren que pida el arzobispo porteño? ¿Que la gente se divida? Y no. ¿O es simplemente que está usando el cura un ejemplo potente, porque lo está viendo todo el mundo? Entonces es tan potente el ejemplo que tiene la capacidad de que su mensaje llegue. Porque a veces el que comunica, cada uno desde su lugar, lo que dice es: ¿cómo hago para que me presten atención? Entonces, esto es lo mismo que pasa con la política. ¿Por qué habló el presidente? ¿Por qué habla este y aquel también? ¿Y por qué habla el nene en el acto y por qué habla el arzobispo? Porque el mensaje es tan potente que se transforma en algo más. Y claramente también estamos hablando en este caso de un líder de la iglesia. Pero fíjense, la propia Karina Milei, que nunca habla, dejó también el otro día, cuando habló con Fantino de la selección argentina, una comparación, una metáfora, ¿no? Que yo creo que también la decía de la Argentina, pero probablemente pensaba en una metáfora de lo que intentan en el gobierno. Cuando ella dijo: no, es que esto demuestra que Argentina no se rinde nunca. Y Karina Milei nunca sale a hablar, a dar notas, y de esto salió a hablar. La verdad que acá estábamos los dos mirando el partido, sufriendo un montón. ¿Lo viste? La verdad que es terrible. ¿Le tuviste fe de un cuando estábamos? Obvio, ¿sí? Como siempre. Argentina nunca se rinde. Nunca se rinde. Eso es, este pueblo es así. ¿Ustedes se dieron cuenta que todo el mundo está reflexionando sobre el liderazgo de la selección argentina? Es una reflexión que está presente en forma espontánea. Entonces, por eso yo empecé diciendo: es inevitable la politización, porque estamos hablando de liderazgo en un momento en que la idea misma del liderazgo está no solo en crisis, sino en constante transformación por la época en que vivimos. Miren, ayer, cuando se murió Ramiro Agulla, que yo me quedé muy impactada, sigo impactada, pensaba: vos fíjate qué lineal que era en el momento en que construye la campaña de la Rúa Ramiro Agulla, llegar con una idea sobre una persona. Entonces, que él convirtió, como dice una nota de Clarín hoy, convirtió en una virtud las connotaciones aburridas o conservadoras de la personalidad de aquel presidente, porque claro, en el contraste, en la época de mayor desgaste de Carlos Menem, en el contraste con Carlos Menem, eso se convertía en una virtud. Y por ahí en ese momento vos lo mandabas a esto por televisión y ya estaba. Y hoy, para construir la imagen o para transmitir la imagen de liderazgo de alguien, no importa quién sea, vos tenés que entrar en una complejidad enorme de segmentaciones etarias, de algoritmos, de localización. Entonces, estamos hablando de tiempos totalmente distintos para la construcción del liderazgo. Por eso, cuando aparecen casos tan poderosos, impregnan todo. Y no es que lo impregnan por un éxito pavoroso sin fisura, que acá está el otro componente. Messi y Scaloni revelan que otro tipo de liderazgo es posible, y yo no los estoy idealizando. La psicóloga y escritora Verónica de Andrés, el otro día,
nos dejó un concepto sobre Messi, concretamente ella lo estudió a Messi más que nada, diciendo que tiene un liderazgo resonante que se emite como onda expansiva desde la cercanía en oposición a la superioridad. Lo que ocurrió ayer es el resultado no de lo que estaba pasando ayer, sino de lo que viene pasando con Messi y con todo el equipo. Él tiene lo que se llama liderazgo resonante. Es el que contagia emociones positivas. Es el que le transmite el alma de que no solamente él es grande, sino de que cada uno de los que están ahí pueden ser grandes. No es de la noche a la mañana, no se improvisa en los 15 minutos finales. Es una construcción. Claro, entonces no es que si alguien es mejor te hace acordar todo el tiempo que vos no sos tan bueno como él, sino que te convence de que vos también podés llegar a un cenit, a un máximo. Quizás esto es lo que probablemente me animo a decir, y en términos positivos, esto es lo que más choquea a la política, ¿no? A ver, pienso, líderes implacables, ¿no? Como Cristina Kirchner, que dominan desde el miedo, desde el control, desde la verticalidad. Fíjense lo que es la pelea de ella con Kicillof, que es simplemente que ella no quiere ceder ese mando. O sea, que se aferran, ¿no? Líderes que se aferran. Deben percibir cuando ven ejemplos como el de Scaloni o el de Messi, hasta una sensación de ser obsoletos, porque ven una debilidad poderosa, porque son tipos humanos que lloran, se caen, se levantan, cuando son mejores no se la creen. Les dicen que son como un dios, pero ellos no dicen que son como Dios. Y me llegué a preguntar algo más, pero esto, si se quiere, es un poco más complejo. ¿Puede ser esta selección una oportunidad para pensar si acaso se cierra la grieta? Es provocativa la pregunta, porque no es tan sencillo, pero la discusión es interesante. Antes de la llegada del kirchnerismo, yo me acuerdo, era perfectamente normal sentarse a tomar un café con un colega que pensaba diametralmente diferente, ¿no? De hecho, me acuerdo del video, ¿se acuerdan del video de la jueza Burbudia? Que estaban todos los que después se mataron, no se podían ver y en fin. Yo no tengo duda de que esa grieta, esa parte de la grieta, de eliminar y demonizar al diferente, fue parte de la construcción agonal del kirchnerismo, pero dejó mucho de eso marcado en la forma de hacer política general. Yo creo que hay algo de esa convivencia que preexistía al kirchnerismo que empieza a regresar discretamente. Lo veo. Veo reuniones donde de pronto va alguien que también está en C5N y está el otro de Clarín y no se matan y conversan. Perdón que lo diga así, pero lo estoy viendo y era algo que no ocurría. Porque era directamente como... porque obviamente... hay un núcleo duro de ese espacio político que se redujo a una facción sectaria, incluso dentro del propio peronismo. Que hoy estamos hablando de que un sector del peronismo está a esto de fragmentarse, a esto de... y los están amenazando con que si... ¿por qué no se hacen libertarios? ¿Por qué no se van? Probablemente va a haber 2 peronismos o 3 peronismos. Sin embargo, y esto también lo quiero decir, el kirchnerismo todavía mantiene una importante representación como para no prestar atención a esa beta antisistema. Que no es lo mismo la posición antiestatismo de Milei que la posición antisistema del kirchnerismo. No es lo mismo, porque una cosa es reducir el rol del Estado y otra cosa es romper la Constitución, es descabezar la Corte Suprema, es ser Venezuela.
Pero también hay una fibra de la grieta que es definitivamente moral y tiene que ver con cómo se hace política y que tiene que ver con la corrupción. Y ahí no queda libre nadie, me parece a mí. Ahí todos los espacios políticos, la democracia toda tiene que luchar contra la corrupción. Y ni hablar contra la corrupción eventualmente enquistada. Y es curioso porque esa grieta también está empezando a cerrarse en la opinión pública, porque antes era solamente el sector no K al que le preocupaba la corrupción y ahora hay otros que también les empezó a preocupar, ¿no? Y que antes defendían a Insaurralde y ahora empezaron a aceptar lo evidente. Pero en las encuestas, donde se le pregunta a la gente sin dar su nombre y apellido, empieza a aparecer como una especie de consenso, como uno de los puntos de preocupación de consenso. Y si quieren, avanzando todavía más, acá la cosa se va a poner más difusa porque es claro cómo el propio Claudio Tapia, y miren cómo esto lo toca a Messi, ¿no? Busca refugiarse en la imagen idolatrada de Messi para opacar sus escándalos. Yo creo que no le estaría resultando eso en términos de imagen pública, pero él debe sentir que cada partido que gana la Argentina le nacen 10 vidas, ¿verdad? Porque esa gloria debe sentir, tiene un poder purificador. Qatar le dio un paraguas, ¿no? Que parecía... Y esto va a ser una noticia en desarrollo. Miren, hoy en el Miami Herald, una de las principales noticias fue el caso de corrupción que involucra a la AFA con Tour Prudente y los $300 millones y cómo lo empieza a investigar los Estados Unidos. Y se habló de esto en las radios esta mañana en Miami. 24 horas de que juegue la selección, siendo la única selección de las Américas que quedó en el torneo. Y acá viene la otra pregunta, porque ahora nos parece que lo único que existe es el Mundial. Pero ¿qué impacto tendrá este liderazgo de los Lioneles en la demanda política? Ustedes saben que la oferta política es lo que la política cree que le tiene que ofrecer a la sociedad en términos de candidaturas, pero la demanda es algo a veces más difícil de descifrar. Entonces yo me preguntaba, ¿tendrá algún impacto en la demanda esto? Y es simplemente una pregunta, pero no es difícil notar, por todo lo que venimos hablando, que ya genera reflexiones en el poder y mucha influencia en la calle. Pero igual yo quiero hacer una distinción acá, porque lo que transmiten Scaloni y Messi no es corrección política, ¿eh? No hay que confundir buenismo, no es buenismo. Son vínculos reales lo que transmiten, de confianza en medio de la alta competencia, que es algo jodido. La corrección política, que es lo que a veces revuelve el estómago en la política, muchas veces es hipocresía, es falsedad, es querer parecer algo que muchas veces no se es. Y en un equipo que tiene que tener alto rendimiento y que tiene que competir, ese lujo de la falsedad no es posible. Por lo que decía hace un ratito Verónica de Andrés también. Lo demuestra el partido frente a Egipto. Porque la generosidad y el espíritu de hermandad tienen que ser verdaderos cuando te quedan 13 minutos y estás en el horno y los tenés que remontar. Goles que no entran, penales cerrados, atajadas fallidas, y en vez de culparse entre ellos, empezar a tirar pases aprovechando el minuto, codo con codo, con el tiempo en contra. Es muy difícil y bastante incomprobable cómo puede evolucionar esto en la mente de la gente, en la mente de todos nosotros. Pero es un ejemplo. Y ustedes saben, ¿no? Cuando se cría a los chicos, ¿qué es lo que se aprende? Que les puedes decir un montón de cosas, pero que cuando te ven hacerlas,
ahí ya queda tatuado en la piel, queda marcado a fuego. Por eso me parece que la pregunta es muy valedera. Por lo pronto, bueno, estamos nerviosísimos porque mañana es el partido contra Suiza. A los rivales de Argentina, lo que más los inquieta, ¿saben qué es? Pues yo me río porque es gracioso esto. Esto no pasó nunca, a mí no recuerdo. Es que dicen, estos tipos vienen jugando más o menos, jugando mal, y ganan. ¿Cómo piensan seguir ganando así? Decía, yo leía uno que decía hoy, ¿cómo piensan seguir en el Mundial jugando así si perdonan, si regalan jugadas que tienen que ser decisivas? Lo decía un inglés. O sea, ¿cómo vienen ganando sin jugar en su mejor forma? Y quizás ellos creen que no están en la mejor forma porque cuando falla, ponele en cierta manera la performance deportiva, es en realidad cuando aparece la mejor forma de los equipos. O sea, la mejor forma deportiva a veces no es la mejor forma de los equipos, que es la reacción ante la adversidad, como una vuelta más es. El jugador inglés Nigel Rowe Cocker, ex futbolista inglés, dijo en estos días que estas características que tiene Argentina volvía a la selección de nuestro país aterradora. Una verdadera manada de lobos, dijo. Y yo pensé en ese otro ejemplo, de que tal vez sean más parecidos a una banda de hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan la serie de guerra? Una de las primeras series. Pero esa frase no la inventaron los que titularon la serie. Esa frase viene de un discurso memorable de una obra de William Shakespeare, de Enrique V, donde Enrique V tiene que juntar tropa para una batalla donde están 7-1. O sea, es casi que es una fija que van a perder. Entonces él los tiene que arengar para que se queden y se empieza a hablar. Y les explica por qué ellos, que son pocos, tienen que estar muy felices. Porque son una banda de hermanos. Y porque el que derrame su sangre con él va a ser su hermano. Y que en el futuro se van a sentir malditos los que no estuvieron ahí dando batalla. Entonces ahí viene. We few, we happy few, we band of brothers. Nosotros felices, nosotros pocos, nosotros banda de hermanos. Saber lo que decís y cómo lo